Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa Los Dogmas de la Iglesia Católica. Hoy en día la Iglesia afirma que existen 44 dogmas, es decir, verdades de la fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe en particular. Los dogmas de la Iglesia Católica están subdivididos en 8 categorías diferentes. 1. Dogmas sobre Dios. 2. Dogmas sobre Jesucristo. 3. Dogmas sobre la creación del mundo. 4. Dogmas sobre el ser humano. 5. Dogmas marianos. 6. Dogmas sobre el Papa y la Iglesia. 7. Dogmas sobre los sacramentos. Y 8. Dogmas sobre las últimas cosas. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como guía y organización de las ideas una serie de preguntas que presentarán diversos aspectos y perspectivas de la temática de los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces, los invito a escuchar sobre este programa en particular. Comenzamos el programa Los dogmas de la Iglesia Católica y como habíamos comentado, lo haremos con las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué quiere decir dogma? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Pregunta número 3. ¿Cómo se diferencian los dogmas de las creencias comunes de la Iglesia Católica? Pregunta número 4. ¿Cuáles son algunos ejemplos de prácticas religiosas católicas que se basan en los dogmas de la Iglesia Católica? Iniciamos entonces en la pregunta número 1. ¿Qué quiere decir dogma? La palabra dogma deriva del griego dogma o dokein, que significa decreto, doctrina, y que proviene del verbo correspondiente. En realidad, dokein significaba originalmente parecer. Por lo tanto, el primer significado griego de la palabra dogma era muy distinto del concepto actual de verdad universal indiscutible. Indicaba más bien una opinión, una posibilidad, lo que a alguien le parece cierto, pero no necesariamente a otro. Con el tiempo se ha ido alejando de la etimología original que usaba este término y así dogma se ha convertido en opinión definitiva. La palabra dogma significa una opinión definitiva sobre algo en particular. Justamente el catolicismo ha utilizado el término dogma para indicar las verdades reveladas por Dios, los principios indiscutibles que están en la base de la fe y la vida de la comunidad creyente. Dogma como verdad que no se puede discutir, empezando, por ejemplo, por artículos de la fe, como la Inmaculada Concepción de María, la Santísima Trinidad, la primacía de Cristo como cabeza de la Iglesia. Todos los dogmas de la Iglesia Católica están recogidos en el Catecismo y el Magisterio de la Iglesia es el custodio del dogma y de su interpretación. En el ámbito cristiano católico, el dogma es una verdad revelada por Dios. Esta verdad puede haber sido deducida de los evangelios de los apóstoles o reportada en la Sagrada Tradición, ese conjunto de noticias y hechos vinculados a la fe transmitidos primero oralmente y luego en forma escrita. La Iglesia ha hecho suyas estas verdades y las ha propuesto a los fieles. No se trata, por lo tanto, de invenciones o decisiones arbitrarias tomadas por algún miembro del clero en el curso de la larga historia de la Iglesia, sino de verdades ya presentes en la Sagrada Escritura y en la tradición transmitida desde los tiempos de Jesús. Y es precisamente la autoridad de Cristo, representada en este caso en la imagen de la lámina, a quien la Iglesia apela cuando define un dogma, proponiendo a los fieles creer sin reservas ni dudas
sobre una verdad que forma parte de la revelación divina y como tal objetivamente verdadera. El fiel cristiano católico está obligado a creer lo que se enuncia en el dogma como tal, admitiendo su propia imposibilidad de demostrar su veracidad, debido a sus propias limitaciones humanas y confiando plenamente en su propia fe. Esta forma de adhesión confiada y obediencia es una de las características imprescindibles del cristianismo. Pero, ¿cuándo los dogmas cristianos son reconocidos como tales? A lo largo de la historia de la Iglesia y de la humanidad, se ha hecho gradualmente necesario reafirmar solemnemente algunas verdades presentes en las Escrituras y parte integrante de la revelación divina, a veces para ayudar a la Iglesia a afrontar determinados momentos históricos, otras veces como apoyo contra las herejías que de vez en cuando negaban la verdad de algunos dogmas de fe reconocidos en la Iglesia. Un dogma para la Iglesia Católica es una verdad revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles a través de las Escrituras o la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Algunas características clave de los dogmas católicos son verdades absolutas, definitivas, inmutables, infalibles, irrevocables e incuestionables, sobre las cuales no cabe duda. Una vez proclamado solemnemente por el Papa o un concilio ecuménico, ningún dogma puede ser derogado o negado. Constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, por lo que todo católico está obligado a creer en ellos de manera irrevocable. Su definición a lo largo de la historia no significaba que estas verdades se hayan inventado en ese momento, sino que se han aclarado y hecho más útiles para la Iglesia en su progresión en la fe. El acceso a un dogma es un acto volitivo y libre. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de la doctrina católica y cualquier católico está obligado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. Cuando la Iglesia define un dogma de fe, no es que esas cosas empiecen entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al definirse como tal. La definición de una doctrina no es su invención, sino la declaración autoritativa de que ha sido revelada por Dios, es decir, que forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Históricamente, la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y declarar más firmemente aquello que siempre ha sido verdad, pero que las circunstancias del momento reclamaban aclaración. Algunos ejemplos de dogmas católicos son la existencia de Dios, la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo, la Inmaculada Concepción y Asunción de la Virgen María, entre otros. En total, la Iglesia Católica proclama la existencia de 44 dogmas principales. En la pregunta número 2, ¿cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Como dijimos en la presentación, la Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes: dogmas sobre Dios, dogmas sobre Jesucristo, dogmas sobre la creación del mundo, dogmas sobre el ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre el Papa y la Iglesia, dogmas sobre los sacramentos y dogmas sobre las últimas cosas. En otros programas veremos oportunamente cada una de estas categorías con detalle, pero solo para referenciar mencionaremos algunos de los dogmas. Por ejemplo, los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios. Segundo, la existencia de Dios como objeto de fe. Tercero, la unidad de Dios.
Cuarto, Dios es eterno. Quinto, la Santísima Trinidad. Dogma sobre Jesucristo. Sexto, Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Séptimo, Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Noveno, Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Décimo, Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Décimo segundo, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Décimo tercero, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Sobre la creación del mundo. Décimo catorce, todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Décimo quinto, carácter temporal del mundo. Décimo sexto, conservación del mundo. Décimo séptimo, sobre los dogmas sobre el ser humano. El hombre está formado por un cuerpo material y alma espiritual. Décimo noveno, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Los dogmas marianos. 20. La Inmaculada Concepción de María. 21. La perpetua virginidad de María. 22. María, Madre de Dios. 23. La Asunción de María. Dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue, 24. La Iglesia fue fundada por Dios y hombre Jesucristo. 25. Cristo nombró el apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. 26. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. 28. La Iglesia es infalible cuando hace definiciones en materia de fe y costumbres. Dogmas sobre los sacramentos. 29. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. 30. La confirmación es verdadero y propio sacramento. 31. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. 32. La confesión sacramental de los pecados está prescripta por derecho divino y es necesario para la salvación. 33. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Cristo. 34. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación de toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda sustancia del vino en su sangre. 35. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Y hay otros. Dogmas sobre las últimas cosas. 38. La muerte y su origen. 39. El cielo. 40. El infierno. 41. El purgatorio. 42. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. 43. La resurrección de los muertos en el último día. Y 44. El juicio universal. Todos estos dogmas enumerados serán luego discutidos de manera separada por categorías en distintos programas, pero hemos hecho un repaso para observar la estructura principal de nuestra fe. En el credo niceno-constantinopolitano observamos que 21 de los 44 dogmas forman parte del credo, también conocido como credo largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos,
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Quiere decir entonces que en el credo largo o niceno constantinopolitano estamos planteando una buena cantidad, prácticamente de manera expresa, el 50% de los dogmas que forman parte de la Iglesia Católica. De la misma manera, aún en el credo corto de los apóstoles, conocido como credo de los apóstoles, también, podemos decir, aunque de manera más abreviada, se hace una referencia a los dogmas de la Iglesia. Por lo cual nosotros manifestamos el credo o el creo en los dogmas de la Iglesia. Aunque ciertamente no se enuncian todos los dogmas en el credo largo o en el credo corto. Los dogmas establecidos posteriormente fueron, por ejemplo, el dogma de la transubstanciación o de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, confirmado en el Concilio de Trento en 1545. Y en 1563, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, proclamada por el Papa Pío IX con la Constitución Apostólica del año 1854, o el dogma de la infalibilidad papal del Concilio Vaticano I del año 1870. Y la ya mencionada Asunción de María, en la Constitución Dogmática del Papa Pío XII del año 1950. Pregunta número 3. ¿Cómo se diferencian los dogmas de las creencias comunes de la Iglesia Católica? Los dogmas se diferencian de las creencias comunes de los católicos de la siguiente manera. Un dogma es una verdad revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles a través de las Escrituras o la tradición, y propuesta por la Iglesia para su aceptación irrevocable por parte de los fieles. Una vez definido solemnemente por el Papa o un concilio ecuménico, un dogma es absolutamente cierto, inmutable e infalible, y todo católico está obligado a creer en los dogmas de manera definitiva. Por otro lado, las creencias comunes de los católicos son enseñanzas o doctrinas de la Iglesia que no han sido definidos como dogmas. Estas creencias pueden desarrollarse a lo largo del tiempo y no son necesariamente inmutables. Algunas creencias importantes pueden ser elevadas a la categoría de dogmas si el magisterio de la Iglesia lo considera necesario. Todo dogma es una creencia, pero no toda creencia es un dogma. Los dogmas son un subconjunto de las creencias que han sido declaradas infalibles y obligatorias para los católicos, mientras que las creencias comunes son enseñanzas generales de la Iglesia que pueden evolucionar y no ser necesariamente definitivas. Pregunta número 4. ¿Cuáles son algunos ejemplos de prácticas religiosas católicas que se basan en los dogmas de la Iglesia Católica? Algunas prácticas religiosas católicas que se basan en los dogmas
de la Iglesia incluyen la oración. La oración pública y privada de los católicos se fundamenta en dogmas como la existencia de Dios, la Santísima Trinidad, la mediación de Cristo y de los santos. Rezar el rosario, por ejemplo, honra el dogma de la maternidad divina de María. Los sacramentos. Los 7 sacramentos instituidos por Cristo tienen su base en dogmas, como la encarnación, la redención y la Iglesia como sacramento universal de salvación. Por ejemplo, el dogma de la transubstanciación fundamenta la Eucaristía. En las devociones marianas, las diversas devociones a la Virgen María, como la consagración, se apoyan en dogmas marianos como la Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina y la Asunción. Estos dogmas iluminan el papel de María en la historia de salvación. Y se puede también referir a la moral católica. La moral católica, basada en el Decálogo, en los mandamientos y la enseñanza de Cristo, se fundamenta en dogmas sobre Dios, el hombre, el pecado y la gracia. Por ejemplo, la dignidad del ser humano creado a imagen de Dios. Los dogmas son la base para la oración, los sacramentos, la moral y las devociones de los católicos, quienes los aceptan libremente como parte de su fe. Adherirse a ellos es esencial para vivir plenamente la religión católica. Y de tal manera, como hijos de Dios, no ser obstáculo para todas las gracias, bendiciones, ayudas, asistencias previstas desde siempre para cada uno de nosotros. Con estas palabras hemos terminado el programa Los dogmas de la Iglesia Católica. Esperando que haya sido de vuestro agrado, los invito oportunamente a ver los distintos programas que se refieren a las categorías de los dogmas que hemos mencionado, pero de manera separada y con más detalles. Nos vemos en otra oportunidad.